Saludos y gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de PH Latam, hoy desde el 5º Congreso Caribeño de Endoscopía Terapéutica o Terapia Endoscópica. Se une a la conversación la doctora Bárbara Rosado, gastroenteróloga patóloga, una de 5 subespecialistas en Puerto Rico y la única mujer, así que muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Y muchas felicidades en la víspera, ¿verdad?, de la Semana de la Mujer también. Gracias. Pues, ¿qué hace un gastroenterólogo patólogo? Pues la hepatología es una subespecialidad dentro de la rama de gastroenterología que va a estar cuidando de ese paciente con desórdenes hepatobiliares. Parte también de lo que buscamos es identificar los pacientes que puedan beneficiarse de un trasplante hepático cuando ya ese hígado está muy dañado, y manejamos todas estas complicaciones que vienen luego de que el hígado se pone cirrótico. Y damos el cuidado post-trasplante en los pacientes que pues, tienen la dicha de recibir el mismo. Claro, vamos a hablar de hígado graso, que escuchamos muchísimo hablar de eso, sobre todo por el problema de obesidad que tenemos en nuestra población, niveles epidémicos de eso. ¿Cuánto hígado graso hay, digamos, o cuántas personas tienen Esteatosis hepática? O sea que también hay factores también hereditarios. Sí, hay factores hereditarios, ¿verdad? Hay riesgos cardiometabólicos. Estos riesgos cardiometabólicos, uno de ellos es la obesidad, el otro es la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipidemia, son lo que llamamos los factores de riesgo cardiometabólico. Pero sabemos que en la población hispana hay un gen que se ha identificado, que es el PNPLA3, en donde hay más predisposición, y vemos grupos de pacientes que podemos ver desde los nietos, hijos, sobrinos, padres, hermanos, todos con esteatosis hepática o con hígado graso, como se llamaba en el pasado, ¿verdad?, que ahora se conoce como MASO, que es disfunción metabólica asociada al hígado esteatótico. Un cambio en nomenclatura que hubo recientemente en nuestras guías. Y ese cambio en nomenclatura, me imagino que también viene en cambio en el concepto general, sí, de qué es la enfermedad y qué la provoca. Sí, es correctamente. Una de las razones por la cual hubo el cambio de nomenclatura era para tener en el nombre lo que verdaderamente era la predisposición principal, que eran estos factores cardiometabólicos, y se trata también de quitar el término de grasa o fat para, ¿verdad?, no hacerlo como estigmatizante en cierto sentido. ¿Cómo se diferencia esta hepatitis no alcohólica, la NASH, del hígado graso simple, y qué tan común es su progresión a la cirrosis, que ya usted mencionó al principio, que también eso es una intervención que ustedes hacen? Sí, el hígado graso, la forma es un espectro, y dentro de ese espectro tenemos la forma más severa, que es lo que conocemos como MASH o esteatohepatitis. No tenemos una prueba diagnóstica que nos ayuda a diferenciar, ¿verdad?, uno del otro, pero sí tenemos algunas modalidades, como lo es el FibroScan, que es una prueba no invasiva que nos ayuda a identificar si hay fibrosis en el hígado. Ya sabemos que si hay fibrosis en el hígado, ese paciente tiene la forma más severa de la enfermedad. Tenemos que alrededor del 25 a 30% de los pacientes que tienen hígado graso como tal van a desarrollar ya la complicación más severa. Y estos pacientes pues pueden progresar a cirrosis en un lapso de tiempo que puede ser bastante rápido. Estamos hablando de 10, 15 años, o inclusive algunos pacientes aún la progresión puede ser mayor, particularmente si tienen estas complicaciones metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2. Sí, que son las banderas que ya deben alertar, pero deben haber otros síntomas, ¿o no? ¿O es silente? Eso es lo que hace al paciente con enfermedad esteatótica del hígado retante, porque hay muchos pacientes que no tienen ninguna manifestación y que incidentalmente se le ordena un sonograma buscando, o un CT, un MRI, un estudio de imagen, buscando quizás por algún dolor, y se identifica grasa en el hígado. También pues en la población de médicos primarios se convierte en algo bastante prevalente, pero a veces se minimiza el impacto que puede tener esta enfermedad, y hoy día sabemos que la forma más severa de hígado graso es una de las causas o indicaciones principales para trasplante de hígado. En la mujer es la causa principal, y en pacientes mayores de 65 años es la indicación número 1 para trasplantar. Lo que antes era el puesto que ocupaba la hepatitis C, pero como ahora tenemos tratamiento para la hepatitis C, ha bajado, ¿verdad?, en la escala a una tercera posición. Así que es serio y puede progresar. Sin también mencionar, cabe mencionar que otro de los factores de riesgo importantes de alta mortalidad en esta población son enfermedades cardiovasculares.
porque si te fijas son los mismos criterios que, ¿verdad?, que están asociados a enfermedad coronariana seria. Así que los pacientes con hígado graso tienen una mayor mortalidad, no solamente hepática, sino también cardiovascular. Y hay que crear conciencia en los pacientes y en la población de médicos primarios para que reconozcan esta enfermedad y se le pueda ofrecer el tratamiento que hoy día tenemos. Hace varios años no teníamos nada que ofrecer, pero ya tenemos el primer tratamiento farmacológico aprobado para esta condición. Sí, vamos a hablar de eso muy en breve, pero esto me llama la atención porque esta persona o este paciente de seguro va a tener otras comorbilidades y va a ser complejo manejarlo, y por eso ese enfoque multidisciplinario. Correcto. Y la necesidad de que ese médico primario haga las referencias al gastroenterólogo, que es. Correcto. El especialista. Sí. Definitivamente. ¿Qué importancia tienen los biomarcadores, si alguna, en la detección temprana? Que debe ser la meta, ¿no?, en detectarlo temprano. Lamentablemente no tenemos biomarcadores en esta condición. Sí, pues tenemos estos estudios, esta tecnología innovadora que nos permite hacer cernimiento. Tenemos unas fórmulas matemáticas bien simples que se llaman el FIB-4, que usa las enzimas hepáticas, AST, ALT, el conteo de plaquetas y la edad del paciente, y nos permite estratificar el riesgo de estos pacientes que pudieran tener más enfermedad. Así que es una herramienta que los médicos primarios tienen bien accesible para identificar pacientes que pudieran tener más enfermedad. Y tenemos el FibroScan, que está disponible en todo Puerto Rico para poder determinar cuáles de esos pacientes tienen más endurecimiento en el hígado y son los que están a mayor riesgo de progresión a enfermedad hepática ya más seria. O sea que primero se hacen los laboratorios y después quizás se refiere para las imágenes. Sí, muchas veces el paciente se identifica por estudios de imagen que se hacen de manera incidental, pero si en la oficina el médico tiene un paciente obeso, un paciente diabético, sabemos que las guías ahora recomiendan hacer cernimiento ya de entrada para estratificar si el paciente pudiera tener hígado graso o no. Y tenemos que el estudio del FibroScan no solamente puede cuantificar la cantidad de endurecimiento, sino también puede cuantificar la cantidad de grasa. Tenemos otras pruebas en sangre que son marcadores como el Enhanced Liver Fibrosis, que se utiliza también para identificar fibrosis, pero ya son pruebas un poquito más costosas, que no están tan accesibles, ¿verdad? Y que no están tan cubiertos por las aseguradoras como tal. Eso también se refiere a la elastografía. La elastografía es lo que conocemos como el FibroScan, okay. Es una modalidad tipo de imagen, parece de un sonograma, pero se cuantifica la cantidad de grasa y se puede cuantificar la cantidad de fibrosis que tiene el paciente, permitiéndonos identificar de manera temprana un paciente que pudiera estar a mayor riesgo de progresión. ¿Cuáles son las principales complicaciones del paciente que ya ha desarrollado cirrosis y qué otras enfermedades puede desarrollar o complicaciones? Sí, pues una de las cosas muy importantes es que todo paciente cirrótico está a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Así que cuando ya tenemos a este paciente con fibrosis avanzada o cirrosis, parte de la evaluación que debemos hacer es poner al paciente un protocolo de vigilancia, y ese protocolo de vigilancia consiste en hacer pruebas de imágenes, inicialmente sonogramas abdominales combinados con un marcador que se llama alfa-fetoproteína, para poder identificar a estos pacientes de manera temprana, porque el cáncer de hígado en etapas tempranas puede ser curado con un trasplante hepático. Las otras complicaciones bien serias pues es la acumulación de líquido en la barriga, lo que se conoce como ascites, el desarrollo de varices esofágicas, que es una complicación de hipertensión portal. El paciente puede desarrollar confusión mental, lo que se conoce como encefalopatía hepática. ¿Y el color? ¿Le cambia el color? Se puede poner amarillo, ¿verdad?, que es lo que conocemos como ictericia. Incluso hasta el iris, lo blanco del ojo. La conjuntiva del ojo se puede ver amarilla, ¿verdad?, la coloración de la piel cambia, y ya esos son signos que evidencian de que el paciente ha desarrollado fallo hepático. Y ya cuando estas complicaciones surgen, son pacientes que hay que considerar la evaluación para trasplante, y del paciente no ser un candidato, ya sea por comorbilidades, por edad, etcétera, pues es parte del manejo, ¿verdad?, el tratamiento y evaluación para posibles tratamientos paliativos o manejo de complicaciones. ¿El riesgo del desarrollo de cáncer hepático es igual que en un paciente que quizás todavía no haya llegado a la cirrosis, o hay alguna otra condición que pudiera también propender o hacer más propenso ese paciente a desarrollar cáncer de hígado? Claro, el riesgo principal es en el paciente cirrótico, okay. Pero en pacientes con hígado graso hago la salvedad que se ha encontrado que aún pacientes con fibrosis avanzado que no han desarrollado todavía cirrosis pueden estar predispuestos a desarrollar cáncer. Hay otros factores que se combinan: el potencial uso de alcohol, la obesidad, el que fume, son otros factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. El consumo de alcohol también se ha
vinculado estrechamente al desarrollo de esa cirrosis. Hoy en día incluso hay estudios que indican que el consumo excesivo de alcohol puede provocar muchos tipos de cáncer. ¿Cuánto énfasis le dan ustedes a ese aspecto y si lo que estamos viendo a nivel clínico está vinculado con el alcohol? Sí, hacemos mucho hincapié porque sabemos que si tenemos dos condiciones que afectan el hígado, la progresión se acelera. Así que, ¿verdad? Parte de nuestra recomendación en este paciente con hígado graso asociado a complicaciones metabólicas, si ya hay evidencia de fibrosis moderada, que es lo que llamamos un F2 en adelante, una de las recomendaciones es abstinencia absoluta del alcohol. Y sabemos que en nuestra población hay una combinación y la nomenclatura también trató de integrar esa población como parte, ¿verdad? El cambio de nueva nomenclatura, porque antes no se consideraba este paciente que tiene complicaciones metabólicas asociadas al hígado graso, pero que también consume de manera moderada alcohol, y hoy se le conoce como el MET-ALD. Así que se le está dando también visibilidad a esa población que pudiera tener un riesgo combinado. Usted habló al principio, ¿verdad?, de uno de los factores de riesgo, diabetes, lo que es el síndrome metabólico. Si podemos hablar de ese síndrome metabólico y la relación con quizás el desarrollo de cirrosis. Sí, sabemos que el paciente que tiene hígado graso asociado a sus complicaciones metabólicas, aun si no tiene diabetes, la literatura es clara y dice que ese paciente va a estar a mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, así que debemos hacerle seguimiento a esa población. Van a estar a mayor riesgo de tener apnea de sueño, que es otra complicación, ¿verdad?, a nivel cardiometabólico. Así que estos factores de riesgo, lo que es la obesidad y la diabetes, están estrechamente vinculados al desarrollo de más fibrosis hepática. Así que es una población que tenemos que identificar rápidamente para mejorar los estilos de vida, ¿verdad?, la corrección de la diabetes con los tratamientos farmacológicos que tenemos hoy día para el manejo de esta condición, ayudar a que el paciente pierda peso, tenga unos estilos de vida más saludables, actividad física, una dieta baja en grasa, en carbohidratos, para entonces ayudar a que la enfermedad no progrese y que estos otros riesgos no añadan a una propensidad de enfermedad cardiovascular. Pues ya usted introdujo el tema de las terapias. ¿Qué alternativas tenemos hoy día que no teníamos hace 10 años? Ya sabemos que en el área de hepatitis C tenemos un medicamento que prácticamente cura la enfermedad. Ha habido mucho avance en ese sentido. ¿Qué otras terapias existen? Pues mira, estamos todos muy contentos de que por fin lo que llevaba décadas de estudios de investigación, estudios clínicos para encontrar alguna terapia para esta población, que por todos los mecanismos distintos, ¿verdad?, es algo bien complejo de tratar, llega a una primera molécula que se conoce como resmetirón. Este tratamiento fue aprobado recientemente para el manejo de pacientes con esteatosis hepática asociada a complicaciones metabólicas cuando ya han desarrollado fibrosis moderada, que es el paciente que tiene F2 en adelante. No está indicado para pacientes cirróticos, solamente pacientes con fibrosis moderada a fibrosis avanzada. Que tienen riesgo de desarrollar que son los cirrosis. pacientes que, ¿verdad?, van a desarrollar cirrosis. Está siendo estudiado en pacientes cirróticos, pero todavía no se le ha dado esa aprobación. Y este medicamento está disponible para ser utilizado en combinación con dieta y ejercicio. O sea, que no es solamente, los estilos de vida son importantes cambiarlo. Es un tratamiento que ha demostrado en los estudios clínicos que ayuda no solamente a la resolución del NASH, sino también demostró reducción en la fibrosis, que era algo que no se había podido demostrar con ninguna otra molécula. Es un tipo de mecanismo único, ¿verdad? Es un receptor betagonista de la hormona tiroidea que ayuda a disminuir la cantidad de grasas acumuladas dentro del hígado, entonces causando, ¿verdad?, que se pueda mejorar el hígado graso o la parte severa que es el MASH y la fibrosis. Que eso son buenas noticias, son así que noticias. No hay que temer y hay que buscar al especialista, Correcto. Al médico, y consultar con su médico primario para conocer más sobre estas condiciones. Finalmente, doctora, ¿qué recomendación le haría al paciente con hígado graso de suerte que no desarrolle esa insuficiencia hepática y esa progresión en la condición? Es sumamente importante decirle al paciente que esto es una enfermedad seria, que no debemos minimizar el impacto que puede tener en su salud,
que van a estar a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, aún si no hay fibrosis. Y una vez ya desarrollada la fibrosis, sabemos que pueden progresar, ¿verdad?, a cirrosis y todas las comorbilidades que con esto lleva. Que hay que mirar el perfil hepático, las enzimas hepáticas, asegurar que no ha desarrollado cirrosis, que debe hablar con su médico de la condición para que pueda ser referido a un subespecialista, y que es bien importante que cambie sus estilos de vida, o sea, que ese manejo del azúcar, el manejo de la alta presión, del colesterol, de la obesidad, son factores de riesgo que tienen que tratar de corregir para que no desarrollen complicaciones a largo plazo. Sí, el paciente tiene que cooperar. El paciente tiene que ser parte de la sanación. Tiene que ser parte de su proceso de recuperación y sanación, y debe trabajar, ¿verdad?, de la mano con su médico de cabecera y con nosotros como subespecialistas. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un honor conversar con la única gastroenteróloga, hepatóloga en Puerto Rico, una de 5 y la única mujer. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias a ustedes. Y invitamos al público a que nos sigan en todas nuestras plataformas en www.phlatam.es.com. Así que continuamos aquí desde esta 5ª conferencia caribeña de endoscopía terapéutica.